Nos dimos cuenta que había otra parte importante que era la parte cultural y lo que son las tradiciones. Y he incorporado ayer, antes de ayer, porque el sábado tuvimos el Magosto y bueno, pues muy bien. Entonces ya hicimos un vídeo y lo hemos metido. Pero que era un día además muy normal, de un fin de semana muy normal. Fijaos qué vídeo, qué imágenes más bonitas. Los tenemos aquí hoy. Bueno, pues asamos 200 kilos de castañas, que tenga marinera. Fijaros, yo calculo, no sé, en esos cucuruchos, en un kilo igual salen 5, ¿no? 4, 5. O sea que... por unidades. O sea que... Por unidades. No, va más de 12 que venden aquí en ópera. Y bueno, está la parte de la recuperación de tradiciones, que también está muy presente en todo lo que es la filosofía y todo lo que es las políticas municipales. Nos dimos cuenta también que era importantísimo y que saber uno de dónde viene y lo que ha hecho y todo lo que lleva consigo, yo creo que es importantísimo. Y aquí pues tenemos las cosas que culturalmente hacemos y hemos puesto en marcha, que son... Bueno, pues esto es un grupo de visitantes que están en el castillo. Pues tenemos un guía y estamos todo el año. El castillo lo tenemos abierto con 4 empleados y bueno, ya veréis las estadísticas, con una cantidad de visitantes asombrosa, ¿no? Que bueno, pues que hay que llenarle de actividades culturales. Y digo lo de las actividades culturales porque bueno, aquí veis otra visita guiada. Aquí veis otra que hacemos muy bonita, que es música, poesía y estrellas, que bueno, pues que aquí leemos, yo creo que no sé si en asturiano también, pero desde luego los canales hemos leído juntos, aquí por la noche en una plaza que queda muy bonito. Y aquí tenemos otra de nuestras tradiciones, que es importantísimo, que son los gigantes y cabezudos. Estos iba a decir bicharracos, bueno, para nosotros es, no sé, bueno, casi como el campaño. Bueno, pues son únicos porque son de pasacalles, se bailan, o sea, que mueven los brazos, son articulados, como veis, y estos, la negra y el chino, tienen al menos 170 años. Y digo al menos porque están ligados a la iglesia y a la Virgen, y la Virgen, que luego la veréis, pues tiene esos años. No sabemos si estaban antes o no, porque siempre han estado ahí en guerras con el ayuntamiento, y entonces al final ahora pues el ayuntamiento somos los que gestionamos toda esta actividad cultural. Que además actividad cultural que genera, fijaros, aquí está en un homenaje que le hicimos a los 2 mayores, están todos los demás. Ahí ves esta es la zapatera, que esta es la que bailo yo, bueno, casi bailaba porque cada vez me cuesta más. Esta es la sanabresa, que está de negro, si la veis, ¿no? Les digo, fijaros porque luego la veréis en el vestido de negro bailar, y así se casaba la gente, de negro. Esta giganta, tenemos 2 vestidos, uno de faena, que es rojo, que es muy bonito, y el negro, que es como se casaba. Estos son
la reina, no, esta es la condesa. Estos son los reyes que esto ya los hemos hecho nosotros en un taller que tenemos para conservar los gigantes, para arreglarlos, para que estén los cabezudos bien. Pero fijaros, este movimiento cultural que ya existía generó una escuela de folclore. O sea, nosotros empezamos a ir con los gigantes por ahí, por toda España, fuimos a Lisboa y teníamos que llevar charangas y cosas así raras que no pegaban con lo que era nuestra tradición, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a incorporar la música a todo esto que es tan bonito, que era como se hacía antes con un gaitero y punto? Y tenemos una escuela que ahí los veis de música tradicional, que tenemos este año 100 matriculados en baile, pandereta, pandero, gaita y tambor. O sea que estamos hablando de un pueblo que no llega a los 1.500 habitantes en invierno, quiero decir, empadronados. Que hoy, en el verano, seguramente tenemos 8 o 10.000, pero en el verano, empadronados no llegamos a 1.500. Lo digo para que se valore un poco todo lo que es la actividad cultural y demás. Y luego, además, el culmen de toda nuestra actividad cultural fue el 8º centenario de nuestro foro. Nosotros somos una villa aforada. Eso quiere decir pues que hace 800 años Alfonso IX nos dio un estatus privilegiado a la villa, y un estatus, fijaros, que viene un poco a cuento de lo que hoy estamos aquí hablando, ¿no? Un estatus de repoblación. O sea, que lo que entonces Alfonso IX en 1220 decía es que tuviesen privilegios todos aquellos que quisieran morar en esta zona. O sea, fijaros, hace 800 años y estamos todavía dando vueltas a ver cómo llevamos la gente a los pueblos, ¿no? Luego Alfonso X romanceó nuestro foro, y entonces lo celebramos como pudimos, porque nos pensamos. Queremos lo que era el pueblo antes también, con cambio. La fiesta de las candelas, que es en febrero. Aquí también hablaré del mercado medieval que hacemos el 15 de agosto, que es brutal y que reúne muchísima gente. Es bonito. Luego tenemos mucho vicio por el foro. Bueno, yo cada vez menos. Parecemos valencianos en ese sentido. Aquí tenéis a la Virgen, otra vez las castañas, la queimada, porque las castañas las damos con nuestros buenos litros de queimada, que también se gasta. Este era un hombre que yo creo que sí lo conocí, pero muy pequeñajo, que cantaba muy bien. Este es el Caramelo, un burro. Bueno, esto de los toros siempre lo pongo porque como no tenemos tradición, yo cuando llegué al ayuntamiento lo primero que dijimos, aquí no vuelve a haber toros. O sea que así ya lo digo, porque no hay tradición. O sea, no es que sea un mérito que allí hubiese corridas y demás. No, esto fue absolutamente coyuntural, una plaza que se hizo, y la verdad es que fue muy fácil, porque allí no hay esa tradición. Pero os decía antes de no sé de qué. De Caramelo, que es la anécdota. Como estamos en casa, la anécdota es que habéis visto el burro ese en una fuente, ¿no? Pues esa fuente está abajo en el arrabal, y bueno, lo he oído, yo no lo he visto. Y entonces el burro era del panadero que estaba arriba del todo. Y entonces, imaginaros, la gente tenía que ir por agua a esa fuente, y el panadero mandaba al burro. Entonces el burro bajaba con me parece que se llaman cuévanos, ¿no? Sí. No sé, vosotros. Cuévanos. Sí, pues bajaba con 4 cántaros el burro, y entonces bajaba a la fuente y él hacía la cola. Y el que estaba delante de él le llenaba los jarros y subía con el agua para la panadería. Y yo contaba en casa que no se le colara a nadie,
que se enfadaba al burro. O sea, que nadie se le colaba, que fijaros hasta el punto que se liaba cabezazos con el que se le colaba, ¿eh? Y bueno, os hablé antes del centenario, que fue importantísimo, y sí que además fue importante porque descubrimos que bueno, tuvimos un congreso muy importante sobre la villa, sobre las villas aforadas. Bueno, hay cosas aquí que veréis. Bueno, aquí está la directora general. Este es el manuscrito del fuero de Bellas Artes. Aquí con el de Benavente, que nos lo dejaron, todo el equipo que hicimos todo ese centenario, que fue importantísimo. Pero lo más importante es que nos dimos cuenta de que todos los pueblos tenemos historia, y que todos los pueblos tenemos una historia rica y una historia muy importante, y que esas cosas que aparecen en los archivos, pues desde Simancas a de Toledo a todos los sitios que aparecen de los pueblos, nosotros, el archivo de Osuna es importantísimo para nosotros y nunca le hemos dado importancia ninguna. Y llevamos bastante tiempo generando bibliografía a partir de nuestra historia. O sea, que haya libros, que haya cosas que estudien pues esto, el Reino de León, todo lo que hemos ido, y para nosotros yo creo que ha sido un gran descubrimiento lo que es todo el fuero y el centenario. Fijaros aquí que es muy importante la evolución turística. Estos datos son de la oficina de turismo, quiero decir que no es de la gente que vaya a Puebla, ¿no? Es solo los que han entrado a la oficina de turismo, al castillo. Nosotros en el castillo tenemos un museo, está muy bien, está la biblioteca, la casa de cultura, está el mancho, estás un par de horas viéndolo tranquilamente. Entonces en la puerta está la oficina de turismo, y todo el que entra lo contabilizamos. Le cobramos 3 euros y así mantenemos a 4 personas en invierno y 6 en el verano. Quiero decir que está abierto todo el año. Por eso yo, cuando ahora hay que llamar para que te abran, hay que los lunes descansan, los no sé qué, ahora como es invierno, no, esto está abierto todo el verano. Insisto, a lo mejor es poco lo que cobramos, pero bueno, 3 euros, y nosotros pues estamos encantados. Pero fijaros la evolución desde el 2003, que es cuando tenemos los datos, que no teníamos, entraban al año 25.000 personas, ¿no? Aquí veis 2012, 2013, 2014, que fue la crisis, la famosa crisis financiera, 2012, 13 y 14, ya veis que, bueno, pues que bajaron de 40.000 en el 2010 a 2013, pues 25.000, o sea, fijaros si se notó la crisis, ¿no? Nos recuperamos 2017 a 50.000, estoy hablando de 50.000 personas, entrar en un castillo, que es que estos datos no los tiene ni el castillo de Zamora, lo digo en serio, porque es así. 2018, y el récord lo tuvimos en el 2019 de visitantes al castillo, 60.000, y que no están contados, insisto, porque han pagado 3 euros. O sea, que aquí los jubilados no pagan, los niños no pagan, y los que son empadronados tampoco pagan. Quiero decir que es generoso, o sea pero que es una cifra que nos da un volumen importante de todo lo que hemos avanzado turísticamente. Este fue el año de la pandemia, fijaros, pasamos de 60.000 en el 2020 a 25.000. Y fijaros ya cómo estamos recuperando, en el 21 ya estamos más de 40.000, y en el 22 ya pasamos de 50.000. Y ahora en el 23 llevamos en junio más de 40.000, o sea que yo creo que habremos llegado ahora, cuando hagamos el balance en diciembre, a casi los 60.000 del año 19. Por lo tanto, lo que es la evolución turística y en el pueblo, yo creo que ha sido pues muy de notar, ¿no? ¿Por qué turísticamente hemos tenido tanto éxito y tanta gente a vernos? Bueno, allí por los fines de semana ya son muy buenos todo el año, quiero decir que tenemos 700 plazas hoteleras, 700, un pueblo de 1.500, como 30 hostels de bares y restaurantes, y todos los fines de semana ya pues trabaja muy bien la hostelería, que es nuestro principal
principal peligro y principal recurso económico. Y digo lo de principal peligro porque a veces se muere de éxito y se desprofesionalizan las cosas y acabamos matando la gallina de los huevos de oro. Y ahora no, estoy avisándole a los hosteleros de mi pueblo, no a vosotros. Ha habido tres cosas fundamentales. Los pueblos más bonitos de España, el ingreso en esa red, para nosotros ha sido fundamental. Somos activos, participativos, trabajamos mucho en red con ellos. Fuimos de los fundadores, ahora somos 104 en la red. Yo creo que no deberíamos de ser muchos más. Y bueno, pues hay pueblos. Bueno, ahora está la Alberca con una historia de Ferrero que luego lo veremos, que también son pueblos muy bonitos y están en nuestra red. El mercado medieval, que ya alguna foto hemos visto, que es en torno al 15 de agosto. Todo el que quiera ver una cosa bueno, pues cómo era el medievo allí en el pueblo, ¿no? Porque allí pues te encontrarás pues desde magos hasta teatro en la calle, hasta malabaristas, hasta, bueno, pues de todo, ¿no? El pueblo es justo el escenario para hacer un mercado medieval, que es, insisto, es en torno al 15 de agosto. Mercado medieval, además, muy participativo. El último día quemamos la bruja y lo hace la gente del pueblo. O sea, la gente de allí del pueblo, unos 70 más o menos, pues son los que se encargan de hacer un teatro en el cual se juzga a una bruja que luego aparece con los artilugios que hemos hecho desde el castillo hasta la iglesia y va colgando y ahí la quemamos. Bueno, a gente, pero muchísima gente. Y luego el concurso que ganamos de Ferrero en el 18, que nos iluminó la Plaza Mayor y una calle, y que hemos ido poco a poco iluminando el resto del pueblo y que está precioso. Va muchísima gente. La gente no iba al invierno, lo veréis, y bueno, pues ahora bueno, aquí son imágenes de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos. Voy a correr un poquito porque si no os voy a dar mucho. Y bueno, pues el mercado medieval, que es fiesta de interés turístico regional, pues también nos ha dado un impulso aquí. Veis esas imágenes, veréis aquí también muy bonitas de cómo se ponen las calles. ¿Qué fecha es esa? 15 de agosto. Pues esto es lo que hay, está todo el día con dragones. Este año he comprado yo una imagen de un señor, un africano, no sé dónde me dijo que era el hombre, que con, no sé cómo se llaman esas cosas así de carpintería, fuela, con zuelas, unas esculturas de madera, pero increíbles. O sea, yo he comprado una señora con un chisme arriba, pero precioso. Y bueno, pues salen cosas de estas, dragones. Ahora veréis la calle como está, o sea, decorada, y ahora la veis cómo está luego cuando inauguramos, que se llena todas las calles de gente, ¿no? Así está la Plaza Mayor, en la decoración, y bueno, pues es algo fenomenal. Y el tema de lo de Ferrero, que lo veréis que bueno, nosotros ganamos el concurso, que estuvo allí Jesús Vázquez y salimos en todos los periódicos y en todos los sitios. Ahora, insisto que ahora está en la final de la Alberca, que también se lo merece, que es un pueblo muy bonito. Y esto nos ha cambiado los inviernos, ¿no? Ya veréis luego la estadística, ahí el invierno es duro, hiela mucho, aunque luego el sol es fundamental y siempre sale con esplendor durante todo el día, pero es duro, ¿no? Sin embargo, pues ahora con la iluminación, al amparo de que la gente va a Vigo, pues paran también allí en Puebla. Tengo yo cierta competencia con el alcalde de Vigo porque él dice que es la ciudad mejor iluminada de España, que yo no lo dudo, y yo le digo que bueno, que sí, que la ciudad sí, pero que el pueblo más bonito es Puebla. Y ahí tenéis un poco cómo está iluminado, ¿no? Ahora, cada año vamos invirtiendo, sí, con la misma, o sea, es esta estructura, no es unas bolas rojas, otras amarillas, otras no, es este tono que con la piedra pues hace realmente muy bonito. Están todas las calles así, está contorneado el castillo y todo el conjunto histórico que lo veis aquí ahora mismo. Mira que
imagen más bonita, y esta que viene ahora pues ya es la bomba, ¿no? Aquí está todo así, parece una postal, ¿no? Y bueno, pues es... Esto ha sido inaugurado todos los años. Este año será el día 6. Bueno, que viene una canción para que tomemos ya ganas de ir ahí a Preciados a comprar. ¿Ha sido este año cuando ha iluminado el Ferrer Rocher? Oh, nosotros lo inauguramos el 18. ¿El 18? Sí. Este año no se sabe. Este año está La Bañeza y Celanova. Están los dos, han quedado de 10 esos dos. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Gracias. Para darle este premio. Pero fijaros cómo se va llenando la plaza de gente el día que empezamos, inauguramos. O sea, esto el día 6 estará así la plaza. Para ver cómo entendemos. Y fijaros lo importante de la estadística de este evento, ¿no? de esta historia, ¿no? 2003 en la oficina de turismo no recibíamos en el invierno apenas 1000 personas, 2004 un poco más de 500, y 2018 a partir de lo de febrero, lo ves ahí disparado en la barra, ya son más de 5000, casi 6000 personas las que tenemos en el mes de diciembre. O sea que es muy importante. Yo esto se lo decía el otro día al alcalde de la Alberca, que echaron el resto porque la verdad que te cambia. Porque además es muy importante porque desestacionalizas las visitas, ¿no? Y el verano no sobra gente y nos hace falta que las demás estaciones, bueno, pues cuando sea el otoño las castañas y las setas, cuando sea el invierno las luces, cuando sea la primavera pues el agua, la pesca, el río y bueno, pues crear hitos turísticos para que tengamos todo el año un poco más de continuidad y que no sea la agresión que está empezando a ser los veranos, ¿no? Esta parte también la hemos añadido, que como veis ahí es la parte asturiana de nuestra comarca, que empieza con Insidesa y ahora debe ser ArcelorMittal. No os voy a explicar mucho porque sí que tengo aquí todos los datos, pero os aburriría, ¿no? Pero sí deciros que la parte de ocio de Insidesa debía ser como grupo de montañas Insidesa Gijón o algo así, y que tenía en el lago un camping absolutamente importante. En él iban todos los años más de 1000 asturianos que trabajaban en Insidesa a pasar allí el verano. Pensad que vosotros Asturias es precioso, es muy verde, pero claro, con tanta lluvia, el sol no lo catáis. Y nosotros, el sol es, bueno, nada, pues es fundamental. Entonces, y que sale mucho y que lo tenemos, bueno, pues entonces toda la parte esta asturiana, que entonces había perlas, dineros, pues hicieron este camping allí en las orillas del lago de Sanabria. Ahí tenéis donde está el lago y tenéis la situación de donde está el camping, ahí lo tenéis un poquito más claro. Y bueno, pues esto era la parte cuando se hizo el camping, y esto es la parte pues más moderna ahora, que está como está ahora, ¿no? Había negocios asturianos en el propio Río del Lago, había una sidrería Quiques que abría solo y exclusivamente cuando estaban allí en el verano, que era cuando iban allí los asturianos, ¿no? Esas son las caravanas de Insidesa. Y aquí os he conseguido una foto de esa niña que está en el tobogán de negro, pues es la mamá que está ahí ahora con su marido y con sus niñas, y que evidentemente pues han pasado los años 90 al 2023 y siguen yendo allí al camping.
Bueno, pues esto es la vista al lago desde el propio camping. Pues esto sería una visita que hicieron a Puebla, porque esto es el castillo de Puebla, y aquí tenéis una crónica del periódico de Zamora, los asturianos pioneros del veraneo a orillas del lago de Sanabria. Habla de 1986 y dice que 20 años antes, luego 1966. Al lago no iba casi nadie y evidentemente el turismo de Sidesa fue muy importante en la comarca, ¿no? Tenía esa pincelada, la tengo más documentada, pero insisto, no quiero cansar. Y también tenía mucho más documentada esta diapositiva, que yo creo que es importante y es en lo que estamos ahora, y enlaza un poco con lo que sí que hemos hablado con Ricardo algunas veces sobre comunicaciones, el corredor del Atlántico, la importancia que tiene en este sentido. Fijaros, si os ponéis en Porto, que está ahí, de Portugal, si lo veis, ¿no? Aquí está Porto, pues si vais por esto es la autovía ya, llegamos hasta Braganza, aquí, y si siguiéramos con una carretera rápida por aquí, por la zona azul, pasaríamos por Puebla de Sanabria y La Bañeza y Santa María del Páramo y llegaríamos a León. Y de León ya tenemos autovía en amarillo hasta Oviedo, hasta Gijón, perdón. Bueno, Oviedo y Gijón. Y en Gijón habría que poner, yo no sé, yo creo que ese tema ya se está mejorando mucho, lo que se llama la autopista del mar, que es en el puerto de Gijón, se va a Francia hasta el puerto de Nantes. Bueno, pues todo ese recorrido, todas las mercancías que saliendo de aquí de Porto, pues no se irán por Zamora, Valladolid, Burgos, Vitoria, Bilbao, Donostia, Bayona, o sea, para llegar a Francia, arriba, a París, pues si lo hacen así, si lo hicieran así, o sea, si saliendo de Porto, pasando por Puebla de Sanabria y yendo a Gijón y metiéndose sus mercancías en los barcos, tardarían 8 horas menos. 8 horas menos. Con lo que supone de ahorro en emisiones de CO2, en gasto medioambiental, bueno, supone. Y el tapón está, como veis aquí, entre Braganza y León. Y fundamentalmente es de Braganza y Puebla. Hay una carretera infernal que para hacer 42 kilómetros tardamos casi 1 hora, que bueno, venimos reivindicando desde hace más de 20 años, ¿no? Así que bueno, sirve esto para tirarle de las orejas a la Junta de Castilla y León, que es su carretera, y no para enredar y no hacerlo. Pero también quería decir que es muy importante la conexión entre Portugal y Gijón, pasando por Puebla. Bueno, este es el último vídeo que repite cosas del anterior, que ya me lo voy a saltar por no cansaros. Y bueno, otra de las cosas importantísimas que hemos tenido es el tema de la iluminación artística. Y esta iluminación está a propósito del Día de la Igualdad, que es el puente y el castillo, todo tiene una iluminación perfecta que hace que bueno, las noches sean muy agradables y bueno, pues que os invito a todos para que visitéis mi tierra y que bueno, espero que nos haya cansado mucho. Reitero el agradecimiento a todos por estar y fundamentalmente a Ricardo por su amistad. Yo creo que es lo más importante que ya uno, cuando empezamos a tener edad para jubilarnos, es lo que deseamos, tener buenos amigos. Así que nada, muchas gracias. Bueno, creo que ha sido, hombre, para un ciego un poco difícil, entonces entender. Porque no has traído a Fernando. Pero en todo caso. No lo he hecho a propósito. No, además ahora ya te contaré, pero hay aparatos, programas que ya hacen unas traducciones de fotos estupendas, pero bueno, eso debemos estar un poco más tecnificado, ¿no? Yo he conocido hace bastante tiempo el depósito del agua encima del castillo. Sí, lo quitamos. Que era una vergüenza aquello. Eso fue una de las primeras obras que hicimos con la escuela taller. Sí. Lo quitamos de ahí el depósito del agua. Sí. Hay cosas terroríficas que todavía
nos quedan en la comarca. Nuestra comarca es como vosotros, es que llueve, que hay muchísima agua, que los ríos ahora bajan, que es una belleza increíble. Yo sueño con embotellarlos. O sea, fijaros si es que estoy obsesionado con la alcaldía, ¿no? Yo sueño con botellas de agua. Digo, coño, ¿por qué no embotellamos todo el agua que baja y la vendemos? Porque es que baja agua, es una maravilla. Pero sin embargo llega el verano, nosotros no, porque hemos hecho las cosas yo creo que bien, pero el resto de la comarca tiene muchos problemas de agua y de sequía. Es que y no lo entiendes. Yo decía el otro día, este verano la Diputación que nos llamó, decía, o algo están haciendo ustedes mal, señores de la Diputación, o nosotros los alcaldes hacemos las cosas mal. Porque aquí, mira que llueve, y al final resulta que llega el verano y tenemos problemas. Y venga a escalar pozos, y venga pozos. Hombre, tenemos el lago, tenemos embalses, llueve, pues habrá que hacer una estructura, una planificación general para toda la comarca para que no falte el agua, que no cada uno. Y ese es el problema, que cada uno estamos resolviendo nuestras cuestiones. Como veis que está pasando, ¿no? Aquí cada uno vamos a lo nuestro y si estuviéramos todos trabajando unidos, pues sería otra manera de ver las cosas. Y este es un ejemplo, lo digo por el depósito nosotros lo liquidamos porque estaba en el castillo, o sea, era una cosa terrible. Una cosa funcional, pero no cabe duda que el proyecto es para venderlo muy bien, porque se ha transformado Puebla de Sanabria. Yo lo he conocido con esa imagen y este septiembre estuve por allí y la verdad que es muy agradable y lo tenemos que explotar porque es lo más bonito que tenemos en Zamora. Bueno, lo de la visión lo he dicho solo como anécdota, pero creo que ha sido una exposición riquísima de matices, de temas diferentes, y que todo va en esa línea de vivir en la realidad, ¿no? y de resolver los problemas, pero también de tener un sentido de que tu pueblo lo puedes hacer un poco en un imaginario de mejora permanente y de ir superando siempre situaciones y al mismo tiempo recreando momentos de la historia que son dignos de tener en consideración. Por lo tanto, me parece que la transposición ha sido súper variada. Supongo que además la habéis disfrutado mucho. Que quiera comentar alguna cosilla, tenemos unos minutillos. Yo procuro que no dure los actos más de... Yo quería, Ricardo. Muy bien, Santidad, pues adelante. Bueno, le llamo Santidad por confianza, pero es verdaderamente santo. Bueno, somos muy amigos. Yo soy de un pueblo de allá, cerca de Puebla de Sanabria, de Sejas de Sanabria. Probablemente no lo conocéis. Sí. ¿Lo conocen? Sí, claro que sí. Bueno, pues saben que es una belleza. Sí. Pero yo soy de esos que usted decía al principio, de aquellos listos que salieron de los pueblos, tuvieron que salir del pueblo porque en el pueblo no había posibilidades de vida. Otros, pero resulta que los listos os habéis quedado, ¿no? Otros hemos salido. Bueno, habéis hecho cosas muy importantes, no cabe duda. Yo estoy muy vinculado al pueblo, de tal manera, al pueblo de Sejas. Es que luego se me olvida la palabra. De hecho, yo me he inventado, porque es muy curioso, en Otero, que lo conoces perfectamente. Sí, claro. Otero de Sanabria es la romería importante y es donde está la estación del tren de AVE. Pues en Otero hay una romería que se llama Los Remedios, que vamos todos en la primera semana del mes de octubre, la última romería de toda la comarca. Y allí va toda la comarca. Pues allí en Otero hay una asociación muy potente que organiza todas las historias estas en el verano, cuando llega Dinamiza. El pueblo tiene 18 habitantes en invierno y no tiene absolutamente nada, ni mar, ni nada. Y sin embargo, cuando llega la asociación dinamiza mucho. Y Pedro, que es el director o el presidente de la asociación, que es un arquitecto que vive aquí en Madrid y tal, que es allí, que es del pueblo, estaba hablando con él en una iglesia preciosa que tiene, que es no el santuario, tiene otra iglesia que es absolutamente, bueno, es preciosa. Yo creo que es más bonita que el santuario.
y me decía que hablábamos y estaba muy enfadado. ¿Él? Estaba muy enfadado él, porque los del pueblo decían que ya vienen los veraneantes. Ya vienen los veraneantes. Entonces, y yo dije, pues igual tiene una razón para enfadarse los que vienen, porque llamarle así veraneantes. Y yo les digo, pues ¿por qué no le llamamos vinculados? Por eso, al decir tú la palabra me ha herido, porque es que sois también muy importantes. Y bueno, yo de verdad que de la emigración vuestra, es que la gente no, un segundito, la gente debería de saber la historia de los sanabreses que vinieron aquí a Madrid y que se hicieron su trabajo, taxistas, mesones, bueno, pues toda la gente que ha venido a trabajar. ¿Cómo podríamos haber salido aquella gente del pueblo? Claro, yo iba por ahí un poquito. Mira, si me permite un poquito decir, porque yo he trabajado bastante por allá, en aquella zona, en aquel pueblo, y se han cerrado cosas que queríamos hacer. De hecho, la concentración parcelaria en varios de aquellos pueblos, del Ayuntamiento de Manzanal, de los Infantes y por allá, pues la hemos conseguido en varios, entre ellos yo, desde por acá, y otra serie de cosas, ¿no? Pero digamos que yo tengo siempre clavado en el alma algo que yo no salí de allá porque yo quisiera salir del pueblo, y otros muchos no pues salimos de allá, sino porque queríamos, porque allá no había medios de vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que digamos, el relato nos dice claramente que es una zona que ha sido siempre olvidada, totalmente excluida de cualquier proyecto de renovación o de industrialización. Hasta se ha dicho que la misma Universidad de Salamanca, o por allá, cuando alguien que creo que fue la SEAT quiso inicialmente, o la CIA quiso iniciar allá un proyecto industrial, pues dijeron que aquello que no, porque iba a desequilibrar la espiritualidad o las historias de allá. Bueno, entonces es una zona que curiosamente tiene, como usted ha dicho, muy buena cuestión, muy buena hídrica, de agua y todo eso, y sin embargo la mayoría de los pueblos, yo he visto como en mi pueblo y en otros se puso el agua que no existía, se llegó la luz corriente que no existía, y sin embargo cuando toda esa zona se estaba industrializando desde bueno, pues iba a decir desde Iberdrola y todas esas grandes empresas. Es decir, que ha sido una zona que prácticamente ha tenido que emigrar, hemos tenido que emigrar la inmensa mayoría, porque ahí no se ha hecho nada. Entonces, ¿con qué voy a esto? No voy a ninguna parte, no. Voy a simplemente... Yo he encontrado en su relato, pues muy bonito, a mi Puebla me encanta, y estoy allá cada poco tiempo, y lo he vivido, lo he disfrutado con mi familia y todo eso, pero yo pregunto cuál sería el futuro de esta zona, porque el futuro de esta zona, fíjate, una de las cosas bonitas que serían para explotar, que ha aludido usted en un momento determinado, es por ejemplo el lago. El lago se llama el Mar de Castilla, como usted bien sabe, y el Mar de Castilla, allá iba Unamuno a veranear. Simplemente el desarrollar aspectos de esos culturales y toda esa cosa, pues tendría su importancia. Pero bueno, yo digo, ¿qué va a ser de esta zona? ¿Se va a quedar para los cazadores? Bueno, vamos a ver, yo es que hay muchas cosas. Como salisteis vosotros, yo me imagino que salen ahora en las pateras, cuando lo digo por los que a veces rechazan porque es que no quiero ser duro, pero los que conocemos el carácter y los que tenemos el carácter sanabrés y castellano profundo, alistano, venirse a Madrid con 14 años o 15 años o 16 apenas sin saber leer, la mayoría de ellos, y después hacer los imperios de trabajo, de ir allí, luego al pueblo, volver a hacerse la mejor casa, con que era ese el objetivo, el llegar al pueblo y luego hacerse la casa. A mí me parece un trabajazo, una cosa increíble, o sea,
cómo lo que tuvo que costar. Yo por eso digo, cuando hablan de estos de la emigración, siempre me acuerdo de toda la gente que ha tenido que emigrar de nuestro pueblo. Porque bueno, a mí me sería fácil, porque yo salí a estudiar a Salamanca y estuve allí 10 años, y quiero decir, bueno, pues ya me toca ir a Francia, pues a lo mejor me defiendo con el francés un poquito y en inglés pues otro poquito y tal, y pues me sería fácil. A mis hijos ahora, pues uno está no sé dónde, otro está no sé qué, bueno, también les sería fácil. Pero nosotros en aquellos tiempos, o sea, las generaciones anteriores, tenía que ser complicadísimo, y fue complicadísimo. ¿Qué nos falta? Lo primero que nos falta es creernos. Yo creo que estamos siempre instalados en el negativismo. O sea, es que primero tenemos que creernos que los pueblos somos fundamentales. Decía de Lobo antes, es que Lobo existe porque hay gente en los pueblos. En el momento que deje de haber gente en los pueblos, y es que no lo entiende esto las administraciones, ni no lo entiende nadie, casi nadie. Si no hay gente en los pueblos, todo se va a morir. O sea, que es que por narices tiene que haber gente en los pueblos, porque si no los ríos, adiós, si no el aire, adiós, si no todo, al final viene una cerilla, y lo que habéis visto con los incendios, o sea, es que al final es una cerilla y adiós todo. Se acabó ya 60.000 hectáreas un año, al año siguiente otras 60.000 y al siguiente se acabó todo esto. Por eso tiene que haber, en esta dicotomía de urbano y rural, se tienen que dar cuenta que allí estamos los soldados. Los que nos quedamos en los pueblos somos los soldados que estamos cuidando toda esta zona. Somos los que, bueno, decía Jaime Izquierdo en un artículo que, bueno, es un articulista y un escritor que lo conocemos. Sí, que acaba de salir del gobierno de Asturias porque se jubila, era el que llevaba el reto demográfico del gobierno. Pues este hombre yo le leí una vez que decía, y tenía toda la razón, dice que había visto pasar ingenieros, plantar no sé qué, pasar no sé qué, ingenieros, pasar la Universidad de Oviedo, plantar no sé qué, no sé dónde, no sé qué, Red Natura 2000, no toquen ustedes ese árbol, Red no sé qué, no toquen ustedes no sé qué. Y resulta que el árbol que crecía era el que había plantado su abuelo. Los demás árboles que habían plantado las universidades y todo lo que había pasado por allí, con tractores y con todo lo que sea, allí ni uno había crecido. ¿Qué quiero decir? Ayer se inaugura el Pajares. Pues si leéis los periódicos de León, parece que han llegado las 7 plagas. O sea, parece que han llegado las 7 plagas. O sea, en vez de coger y ver lo positivo, que es una infraestructura de este estilo, que llegue, pues claro que habrá problemas, pues claro que los acuíferos de la parte leonesa han quedado dañados, porque pues, es una obra faraónica, es una obra que ha durado 5.000 millones y ha durado 20 años en hacerse. Pues hay problemas, pues claro que habrá generado problemas. Pero es que leéis la prensa y oís a los de León. Estoy hablando de la provincia de León, que es mi comunidad autónoma, y parece como si hubiera venido, en vez de una infraestructura que le acerca a Oviedo, que le acerca a Madrid, parece como si fuera una desgracia. Y es un poco el carácter, y es un poco lo que nos pasa. Tenemos que creernos, tenemos que creer que los pueblos son necesarios, es que además es que lo son. Y luego pues generar todas estas sinergias que nosotros humildemente hemos hecho, pues sí que es verdad que yo me he sentido muy solo en la comarca, no sé por qué, pero a lo mejor es en esto de la política, y ahora sí que voy un poco a la política más alta, lo que hay que hacer es que cuando alguien hace, cuando se hace mal, echarlo. Y lo que no puede ser es que alguien haciéndolo mal, pues lleve 30 años, o 50, o 60, o 20 años, oye, vamos a cambiar, a probar, a ver si el que sea viene después y no hace esto que... Y ahí es que hemos estado siempre lo mismo. Sí. Y, bueno, yo estoy reivindicando allí con el tema de la sanidad, y es que te quedas solo, porque los demás alcaldes, pues oye, es que me llaman y de Zamora y me dicen que no protestes, que me dicen que no sé qué, bueno, pues es un poco esa pelea. Pero es que usted es prácticamente pues un intruso dentro de una zona que siempre ha estado prácticamente bajo la hegemonía de una ideología muy concreta. Claro. Yo no voy a decir el nombre, no, pero lo sabemos todos. Aparte de eso, lo que tenemos que hacer. ¿Y esa ideología qué es lo que ha hecho? ¿Dónde ha llevado a la industria? Lo que yo digo, usted dice, es necesario, todos sabemos que es necesario revitalizar los pueblos, pero si no se crea un poco de
un poco de actividad, de industria, de lo que sea, los jóvenes no van a poder ir al No, pueblo. nosotros Si con no esto- se crean centros de cultura, si no Nosotros se crean con todo esto que nada. hacemos mantenemos la población, no crece. Es admirable lo que Tienes estoy toda la haciendo. razón, Buenas que no noches, crece. muchas Para que gracias. veas que, Ricardo, ir cerrando, venga. sí, para que veas que los teólogos dan caña también. No, pero es que ¿Alguien más quiere decir alguna cosilla? Y terminamos. estamos ya acabando, Ricardo. Somos 3, 4. Nos quedamos 4. Ya despídenos ya con... Os dejo, Evaristo, que echéis la última parrafada fuera del micrófono. Eso, sí, vamos a... Y nada, muchísimas gracias Eso, muy bien. a los pocos que habéis venido en un día tan desapacible, pero yo creo que Pepe nos ha lanzado un mensaje muy potente y que cunda, que cunda. Bueno, pues nos veremos en el mes de febrero seguramente en la segunda sesión del foro de este año, de este curso. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano. Y eso de buenas tardes es que siempre decimos qué buen tiempo hace cuando hace sol. Pero hay veces que es necesario que no haga sol, que llueva. Pero hoy se está pasando un poquitín, porque yo me he empapado. Para venir, me he empapado, vamos, lo que se te calado. Estoy calado hasta los huesos. Lo de las buenas tardes no es por el tiempo, es porque deseo que todo el mundo disfrute de la vida. Entonces, buenas tardes y lo que venga. Bueno, hoy tenemos un acto interesante, muy interesante, como todos los actos que se hacen en esta casa. La pena es que yo, después de este saludo, me voy a ausentar porque me quiero acercar a... Bueno, no lo digo. Sí, hombre. No, porque hay que vivir con optimismo y esas cosas, pues todos vamos a ese sitio, vamos a ese camino, pero bueno, mejor no hablar de ello. Entonces, nada, que bienvenido desde Zamora, si vives en Zamora, no sé. Sí. Pues nada, bienvenido. Y bueno, una pregunta. Lo de la presa, ¿en qué año fue? En el 59. ¿59? Sí. Ajá. Sí. O sea que ya te pilló allí. Sí. Bueno, pues bueno. Tenía 3 años. Pues mira, qué suerte tuviste, porque es que... No, bueno, es otro municipio. Ribadalá. Arriba de la nosotros. Nosotros estamos ahora en Salvador. Bueno. Es que aquello impactó, a mí me impactó mucho. Yo estaba escuchando la radio en directo, allí en Asturias, en Oviedo, y vieron la noticia, la terrible noticia, y bueno, sentí escalofríos de aquella barbaridad. Buenas tardes. Buenas Y nada, tardes. pues, Señor. Buenas tardes, Monseñor. Santidad. Siéntate. Nada, Otro zamorano. dejo a Ricardo Bayol al mando de los mandos, valga la redundancia, que él esto lo va a coordinar como suele hacerlo muy bien. Y nada, pues a disfrutar. Bueno, pues me da mucha pena que hayamos tenido un día así tan extraño para Madrid, no para Asturias, que sería normal. Pero bueno, los madrileños se atontan un poco con la lluvia y no quiero faltar a nadie. Bueno, pero en todo caso no vamos a echar solo la culpa a la lluvia. A veces falta un poco de interés por temas que son muy de fondo, que igual no están siempre en las portadas, aunque de vez en cuando sí están, pero que me parece que son de fondo de lo que es nuestra realidad, tanto cercana, cotidiana para muchísima gente, como global, porque incide esa realidad luego en lo que es la vida común, la vida colectiva. Y yo diría que hasta la propia organización y estructura del Estado, o sea que, bueno, ahora lo veremos más. Yo conseguí rescatar a algún zamorano para que viniera a esta charla y se lo agradezco a todos ellos, que al menos, por lo menos se suscita interés en los que son del entorno. Y aquí tenemos a Higinio y a Evaristo, que son los zamoranos, no sé si hay alguno más que se me pueda olvidar. Bueno,
El Pepe Fernández yo le he conocido en Portugal, porque participamos en una peripecia pues, que también es muy interesante, que es un poco todo el problema rayano de los pueblos fronterizos y todo su entorno y todas sus infraestructuras y toda su vida, su desarrollo económico y social. Entonces tenemos un común amigo, Francisco Rodríguez Álvarez, al que algunos conocéis, fue presidente de la Asociación de Ciegos de Portugal, y él ahora vive allí en su pueblo de Valle de Aveleda, a muy pocos kilómetros de Bragança, y creó la Asociación de Río de Honor, y bueno, están trabajando en el Consejo Rayano para defender los intereses y los derechos de los ciudadanos de los pueblos fronterizos, algo que es absolutamente necesario y en el que obviamente hay que implicar cada vez más a todas las administraciones, a los dos estados por supuesto, pero también a las administraciones de proximidad, que son las que muchas veces tienen en la mano poder resolver temas de la vida diaria, de la vida cotidiana, que es lo que mejora de hecho la calidad de vida. Bueno, dicha esta primera cuestión, Pepe trabaja en dos ámbitos muy diferentes, pero que él aúna, yo diría que como una gran pasión política, en el sentido de la política con mayúscula. No deja de ser un hombre de partido, es del Partido Socialista. Ser del Partido Socialista en Castilla y León es un mérito añadido, hay que decirlo también, y es senador por Zamora. Ya no ha sido, esta es la tercera legislatura, ¿no? Más, bueno, no vamos a sacarte los colores. Bueno, no, pero eso es mucho mérito, hay que reconocerlo en ese territorio. Y por otro lado es alcalde de Puebla de Sanabria. Y bueno, pero diríamos que ni en su labor como senador, que además fue en la anterior legislatura presidente de la Comisión de Transportes del Senado, ni en su función como alcalde es una persona que va de paso, es una persona que se implica con todas sus energías, todas sus capacidades, y entonces ha hecho de todo esto una causa, y una causa que sabe trabajar a distintos niveles, a nivel del Estado como parlamentario, pero a nivel cercano, proximidad como alcalde. Entonces creo que escucharle en esta situación de bueno, lo que son las políticas contra la despoblación, qué proyectos hay y un poco cuál es la experiencia singular de Puebla de Sanabria, que es además un pueblo totalmente estratégico en esa zona, pues creo que es interesante. A mí me interesa muchísimo oírle, he hablado algo con él de estas cosas, pero oírle de una manera sistemática me apetece muchísimo, y aunque seamos pocos, creo que merece la pena. También nos pondrá algunos vídeos interesantes y demás, o sea que, bueno, Pepe, muchas gracias. Sé que eres muy próximo a Asturias, sé que conoces la política asturiana y la vida asturiana muy de cerca, que incluso te interesa esa comunicación entre Gijón y Braganza, que es muy interesante también. Yo ya he hecho ese recorrido varias veces y hay trozos que son verdaderamente impresentables, y eso no lo debiéramos admitir la ciudadanía en el siglo XXI. Pero he hablado yo ya bastante, pero muchísimas gracias, tienes la palabra y espero que podamos disfrutar de tu intervención. Sí, ahora, a ver si lo coloco bien. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al Centro Asturiano, evidentemente, por permitirme que esta tarde este día tan gris, como decía Ricardo. Gracias especiales a Ricardo porque bueno, nos unen inquietudes, nos une, bueno, lo que allí a veces dividía, que era la raya, que fue donde nos conocimos, en Bragança, y bueno, a ver si somos capaces
de esas, bueno, esas cosas pequeñas que a veces son tan importantes, ponerlas sobre la mesa. A mí me parece que explicar que mi condición de alcalde es la que prevalece. Yo soy senador, bueno, pues porque soy un hombre paciente, con tranquilidad y yo creo que... Pero yo lo que me siento es alcalde. O sea, yo llevo 32 años de alcalde. 32 años. O sea, que esta legislatura empieza, ya no sé cuál es, la 9ª. Y pues estas son las cosas que uno empieza y al final tus hijos viven en la alcaldía, tu mujer en la alcaldía, tu madre que tiene 96 años todavía sigue viviendo en la alcaldía. O sea, que es que ella dice es que tú naciste, cuando yo decía, bueno, es que no sé si presentarme, pero es tu hijo, naciste para ser alcalde, y digo, ya tienes cara de alcalde, y digo, bueno, pues háblanos otra vez. Y ahí estamos, ahí seguimos peleando. Yo creo que esa condición es la que uno tiene, o sea, la raíz, el ser de allí. Yo todo lo supedito a vivir allí, o sea, que mi vida ha sido, soy maestro de niños, de enseñar a leer, y pasional, realmente pasional, y bueno, pues la verdad es que hasta que no conseguí ser maestro en mi pueblo, pues no paré, ¿no? Ese era el objetivo, y allí he hecho mi vida, allí nací, y no sé, bueno, uno tiene esa, no, y no crees que es fácil, sobre todo cuando tienes oportunidades de ir a otros sitios, a otras ciudades o a otros lugares. A veces en los pueblos nos hemos quedado siempre los más tontos. O sea, cuando ya desde el punto de vista educativo en tu casa, mis padres, su objetivo era que sus hijos estudiaran para que no se quedaran en el pueblo. Entonces, es que esa es la frase, ¿no? Que estudien, para que, claro, es verdad que estudiamos y es verdad que pasamos muchos años en Salamanca, pero es verdad que los tres volvimos y estamos en el pueblo, ¿no? Que era un poco nuestro objetivo. Pero revertir esa situación es complicado, y lo es todavía ahora. O sea, esa situación que nace de la propia educación, o sea, que es bueno, pues es eso, mi padre era sastre y decía, yo no quiero que le deis por culo a la aguja, decía él. O sea, que así de fácil él veía la vida, y así la vimos todos, pero pensábamos que allí teníamos nuestro futuro, y allí lo hemos hecho, ¿no? Yo más que teorizar sobre lo que es la despoblación y todo lo que os he hecho una presentación para que sea divertida, ágil, y para que veáis un poco todo lo que hemos hecho allí en mi pueblo, lo que ha cambiado fuera de Sanabria, los números turísticos, lo que hacemos en las políticas culturales, las políticas de igualdad. Nosotros el otro día hemos ido a Miranda de Ebro porque nos han premiado con unos premios que se llaman Meninas, porque hacemos cosas por la igualdad. O sea, llevamos trabajando, lo último que hacemos es que todas las mujeres agredidas, cuando están allí en Puebla, nosotros le buscamos sitio donde puedan alojarse, alejadas del agresor, que no es fácil en un pueblo tan pequeño como el nuestro, ¿no? Porque son las ciudades, pues hay centros de acogida y demás, pero en los pueblos no. Y luego pues mi ayuntamiento, que yo cuando entré teníamos 4 trabajadores, ahora tenemos 32, pues son 26 o 27 mujeres, que yo creo que esa transversalidad es lo que ha hecho que hayamos progresado. Yo creo que es una manera eficaz, porque es verdad que la mujer rural tiene un trabajo súper especial. Así que os voy a poner vídeos y bueno, podéis interrumpir, podéis preguntar, y podéis, tampoco quiero yo que sea, como tengo todavía la experiencia del cole, pues veré cuando os aburrís y ya corto, empiezo a correr para ¿no? A ver si, bueno, gracias, creo que es Armando y el buen señor. No, el que está ahora aquí es Eduardo. No, pues Eduardo y Armando es el que me ha ayudado a poner esto en orden, porque yo, aunque manejo un poquito esto de las redes,
me decía mi hijo el mediano, me decía, papá, inténtalo, tú sé consciente, sé constante, pero siempre piensa que tú estás hecho en analógico y el mundo ya es digital. Entonces, por mucho que lo intento, a veces no llego, ¿no? Por ahí, Dime, Armando. No, genial, no, que le quería agradecer que son ellos dos los que me han ayudado a poner la presentación, ¿no? Bueno, pues ahí es uno de los primeros lemas que hicimos, porque a nosotros nos parece que somos una villa, bueno, aparte de bonita, que bueno, pues que abraza a la gente que va, ¿no? Por eso decimos ahí, Puebla siente su abrazo, que esa fotografía es la que pondré a lo largo de... Aquí con esto lo que voy a intentar hacer es situar un poco, lo que por ahí veréis, a ver si se pone en marcha, situar, bueno, creo que sí, ya está. Situar Puebla, bueno, ya sabéis que estamos en el noroeste, muy cerquita de Portugal, muy cerquita de Galicia y muy cerquita de León, o sea que estamos ahí justo. De hecho hay una peña Trevinca y que hace que se junten las tres provincias, ¿no? Ahí tenéis una vista aérea de lo que es Puebla, que está aquí. Yo no sé si seguís con el cursor, sí, ¿no? Por aquí, ¿no? Se ve ahí, ¿no? Donde está esta estrellita roja, ahí está Puebla. Por ahí tenéis el río Tera. Como veis, estratégicamente es una villa que está cercada, está muy bien amurallada y muy bien cercada. Era pues una defensa del reino entonces de León, pues contra los portugueses o contra quien fuera. Hemos tenido allí incluso pues guerras o intentos de guerras napoleónicas. Y es con una estructura muy bien comunicada. Ayer que se inaugura el túnel de Pajares, pues ya os daréis cuenta de lo importante que es una infraestructura de este estilo, que hace que yo a Madrid ahora venga y marche en el día. Hoy no, porque ya no tengo trenes, marcharé luego en el coche, pero lo normal es que venga en el día. Salgo de allí a las 8 de la mañana, llego aquí a las hora 50 y marcho a las 8 de la tarde y llego allí pues a las 9:45. Quiero decir que lo que antes suponía que tuviera que venir a Madrid el martes, dormir y estar hasta el jueves, pues ahora vengo el martes, me voy para casa y vuelvo el jueves y me voy para casa. O sea que es un auténtico placer, con todos los líos y que a veces se retrasa y que si cuesta mucho, que si no cuesta mucho, bueno, con todo lo que se quiera criticar, pero es una maravilla. Bueno, veis el río Tera, que hace de un frente de muralla, por aquí perfectamente. Luego está el río Castro, que viene un poquito por ahí, por más arriba, y el río Canaledo, que aquí pone Ferreras, que bueno, pues si os dais cuenta hay un recinto aquí amurallado muy importante, y aquí estamos ahora en una obra del 1,5% cultural, aquí en la tenaza esta del cementerio, que está quedando, esto va a quedar precioso. Es una maravilla la obra que estamos haciendo ahora aquí de recuperación del patrimonio con el 1,5% cultural que conseguimos que nos dieran esa subvención. A ver si soy capaz de... Bueno, aquí tenéis una serie de fotos que os voy a poner, porque nuestro trabajo sobre lo que es las políticas siempre ha sido enfocadas a la recuperación del conjunto histórico. Nosotros empezamos en los años 90 con las escuelas taller y a partir de ahí pues recuperamos las calles, ya las veréis, recuperamos las fachadas, las casas, todo esto sin que le costara a la gente entonces eran pesetas, o sea que realizado yo creo que con un mimo muy especial y sobre todo con la colaboración de todo el vecindario. Toda la gente puso a disposición sus casas, se las, insisto, quedaban fenomenal las calles, y la gente se dio cuenta de que lo que antes no valía absolutamente nada, pues porque eran muralitas, eran balcones de aluminio, pues ahora que si tiene la madera, si conserva las casas con a modo tradicional, ve que vale. Por lo tanto, ya la propia gente
nos exigió que llegáramos a las figuras de protección que eran entonces, a veces costaba mucho implantar en los municipios, ¿no? Y así pues tenemos una normativa bastante estricta en el conjunto histórico, pero que, insisto, ha sido pedida por el propio vecindario, porque evidentemente si antes tenía una casa que no valía nada y ahora sabe que conservando vale, pues prefieren conservar. Aquí vamos a ver unas imágenes de los años 80, tampoco es hace tanto, en fin, o sea que las que veis viejas son del 80 y las otras son a partir del trabajo ya de las escuelas taller. Bueno, pues ahí tenéis en la parte superior, ahí tenéis el castillo, que fijaros cómo estaba, y en la parte inferior, pues si veis, está ahora pues con toda la pizarra, que es como se ha conservado absolutamente todo. Todo el castillo estaba cerrado, no sirvió para nada, y ahora es una casa de cultura que tiene, ahí está la oficina de turismo, que es importantísima. Fijaros cómo estaba esta casa en la Plaza Mayor y cómo está ahora esta casa pues recuperada. Aquí trabajamos la galería, la forja de las ventanas, en la cantería trabajaron la piedra para sacar toda esta cal, que era un poco como estaban todas las casas. Aquí en esta otra foto, ahora siguiente, veis la calle La Florida. Es una calle preciosa que antes estaba así, como la veis, y ahora pues está así por los trabajos que, insisto, no le costó absolutamente nada al personal. No sé si me quito del micro, me veis, no, tendré un poquito más de cuidado. Aquí tenéis otra casa a la izquierda, sí, a la izquierda, otra casa que está en San Bernardo, pues también lo mismo, ¿no? Fijaros, a mí este balcón me gustaba mucho. Este balcón estaba así cerrado, tipo horre, porque ahí se ponían las cebollas y era como el secadero de todos los productos de la huerta, ¿no? Pues ahora se ha recuperado así y está, bueno, pues la calle, por ejemplo, aquí la veis. Esta es otra galería que estaba, pues la ves ahí, veis cómo está aquí, pues ahora mismo. Todo esto, insisto, pues se hizo con 32 alumnos y con trabajos en 6 oficios que encima ahora yo creo que también hace mucha falta, que es la carpintería, forja, albañilería, jardinería. Aquí tenéis el lateral del ayuntamiento, que estaba de esta manera, y bueno, pues ahora está de esta otra forma, que, bueno, y esta es, esto es la muralla, y es uno de los callejones más bonitos que hay, un rincón muy bonito, que fijaros cómo estaba. Bueno, como estaba cuando esto era porquería. Por aquí ya veréis en algún momento algún cerdo lanzando, ¿no? Pues así estaba, ¿no? Y claro, fijaros cómo ha quedado todo esto con el trabajo de las escuelas taller. Ahora yo creo que esto es os pongo un vídeo para que veáis un poco. Este vídeo lo hicimos con la pandemia, porque no veréis a nadie. Que subía todos los días al ayuntamiento y subía con el coche, como habiendo virus por todos los sitios. Me agarraba al volante como si parece que está muy lejano es lo mal que lo pasamos. Esto es la parte nueva, el arrabal, es la parte de abajo, que bueno, nosotros no llegamos a esta salvajada ni a esta. Esto estaba ni a esta. Pero bueno, por esto pues, se ha conservado bastante bien. Estamos ahora subiendo por una cuesta bastante cuesta, que se llama Costanilla. Bueno, veis también las calles, que pues, están de piedra, como tiene que ser, y antes pues era entre lo que estaba bien estaba el rollo, que es el campo rodado, y lo que estaba mal estaba de tierra, de porquería. Y llegamos a la Plaza Mayor. Una casa preciosa, es la calle San Bernardo.
estamos haciendo obras allí de una manera muy, muy importante. Luego también, además de... Perdón, Sí. es que me voy a saltar. Sí, Entonces, bueno, quiero hacer un comentario, una pregunta, claro. Y esta maravillosa restauración, que eso cuesta un dinero, mucho dinero, y a los vecinos no se cuesta nada, el milagro, ¿cómo se ha hecho ese milagro? Pues eran las escuelas taller de los años 90, ¿sí? Nosotros solicitamos, tuvimos dos, una trabajando 4 años y otra trabajando 2 años. Y entonces eran 32 alumnos, 5 maestros, ya han dicho los oficios, y luego había un administrativo y un director de la escuela taller. Entonces, bueno, pues los materiales teníamos la subvención y lo poco que podía aportar el ayuntamiento, y no le costó absolutamente nada a nadie. Es que el cambio es monumental. Sí. El cambio es monumental. Bueno, pues enhorabuena, Bueno, porque la labor es impresionante. Eso tenían que tomar ejemplo en muchos lugares. bueno, a veces es tener suerte también. Trabajar, tienes que trabajar mucho, tener suerte, y luego era muy fácil porque estaba todo tan mal. Quiero decir que a poco que hiciéramos se iba a notar muchísimo, ¿no? Hay algunos pueblos, aquí los de Zamora, que sí que sonarán, siempre digo lo mismo en Fermosella. Pepe, despedimos a Andrés, que tiene que ir al oratorio, y muchas gracias. Bueno, de Seguimos. lo que se trata es que luego al final, así que ya te encargas, Andrés, de que al final vayáis en excursión en el centro asturiano ahí. Pues no lo descartes. Porque hace poquito he estado con una charla parecida en Pamplona, y ya tenemos 2 autobuses para ir por allá. O sea que casi me voy a hacer comisionado de turismo. Venga. Vale. Bueno, pues seguimos con otra de las patas. Hemos hablado de lo que es el conjunto histórico, y otra de las políticas importantes que hicimos fue medioambientales. Para ello, pues lo primero que hicimos es solicitar estar en la reserva de la biosfera Meseta Ibérica, y bueno, pues ahí estamos. Hicimos proyectos importantes que nos dieron en el 2012 la capitalidad de la biodiversidad, junto a 2 o 3 ciudades y pueblos de Francia, Bélgica y nosotros y Puebla. Bueno, pues ese todo el entorno que hay, que describíamos también de amigos de Braganza, y lo veis porque coge toda la parte, esta reserva de la biosfera coge toda la parte de Braganza, no sé si lo veis ahí está Braganza, y aquí está, todo esto son pueblos portugueses, y aquí está la comarca de Sanabria, y aquí la Carballeda, y esto la Sierra de la Culebra. No sé si aquí, bajando esto, lo podéis ver un poquito mejor. Ahí está Puebla, aquí está luego, una de las cosas que nos dieron, 2 o 3 cosas que les apunto para esa nominación de capital europea de la biodiversidad, fue este centro que hicimos en un anejo que se llama Ujilde, que es una escuela micológica. Bueno, pues está fenomenal. La parte superior es un pequeño museo que se ve, bueno, pues es muy sencillo, no tiene ni un panel. Lo que hicimos es contratar a un artista que reprodujo toda la Sierra de la Culebra bueno, pues con cartón piedra y demás. Es un sitio, nos quedó muy bonito, y está allí toda la parte, y pues tenemos luego abajo un laboratorio en el cual damos cursos de setas, de micología, y hemos tenido un gran cocinero porque tenemos una mesa así grande como esta, que le quitas, bueno, no sé, no te le das, pero le quitas todo lo de arriba y se salen los fogones, y se pueden dar cursos de cocina, y hemos hecho cosas alrededor de las setas. Sabéis que allí es un producto muy importante, que también hemos conseguido tener ahora una distribuidora allí de setas, y bueno, pues la gente recoge muchísimas. La gente que se jubila va a recoger setas a la comarca, y bueno, la gente mayor. Y bueno, ahora ya yo creo que ya se empezará, la Junta está poniendo un poco de orden, por decirlo así de una manera, a las setas y a las castañas, y yo creo que vamos a tener que hacer cotos micológicos, aunque nos cueste un poquito.
porque es más fácil ir, coger y vender y todo va al bolsillo. Pues claro, ahora la trazabilidad, el no sé qué sanitario, pues hace que tengas que poner el IVA, el que compra tiene que decir dónde lo ha comprado. Bueno, es un poco, no, en los pueblos nos cuesta entenderlo, pero al final hay que entenderlo porque tiene que ser así. Y luego hicimos otro proyecto muy importante, que hablaremos, o lo veréis en los vídeos, que es el Centro del Lobo Ibérico. Decía antes Francisco que su hermano, bueno, pues yo sí que también me uno seguramente a casi todas las reflexiones que vengan de la parte de conservación. Bien, es verdad que yo creo que el tema de nuestra zona es diferente a la asturiana en el tema del lobo, porque nosotros tenemos escasa ganadería, tristemente, pero la poquita que tenemos pues está pastoreada. Quiero decir, todavía mantenemos el oficio del pastor, y entonces el pastor pues oye, va con sus mastines y va con sus perros grandes, y al final el pastoreo hace que el ganado por la noche se vaya a las cuadras y las lobadas sean menores que si el ganado está en extensivo un poquito sobre, ¿no? Y en esa línea de demostrarle a todo el mundo que el lobo, bueno, pues podría ser un elemento muy importante desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista aparte del biológico que tiene como bueno, pues como mantenedor de lo que es el ecosistema, ¿no? Que el otro día veía un vídeo del parque de Estados Unidos tan famoso, y desde que no estaba el lobo se había descontrolado absolutamente todas las especies, pero todas, ¿eh? Es un vídeo, bueno, supongo que sería muy naturalista, pero sí que te hace reflexionar de lo importante que es desde el punto de vista de la cadena eutrófica y biológico, ¿no? Pero nosotros, yo pensaba que además podía tener un reclamo turístico importantísimo. Bueno, pues empezamos con este proyecto que se llama Centro del Lobo Ibérico, se llama ahora Félix Rodríguez de la Fuente, y en honor bueno, pues a Félix. Y este centro pues trabajamos para que fuera una realidad, y además conseguimos que viniera dinero de Europa, del gobierno central, del gobierno autonómico y del ayuntamiento. Con todos esos dineros juntos construimos. Hay en Asturias, no sé dónde hay una cosa parecida, pero no parecida, no tiene nada que ver, y perdonad que lo diga así, es una cosa bastante cutre con respecto a esto. Esto es una auténtica maravilla. En 4 años que llevo abierto lo han visitado más de 200.000 personas. Y lo importante que tiene además es que genera dos cosas. Una, las ganas de ver el lobo en directo, que es la zona lobera mayor de España, la Sierra de la Culebra, y que se ve mal, que hay que patear mucho para verlo y tener mucha suerte. Y la otra manera bueno, pues de educación ambiental, de comprender que el lobo tiene que hacer esas fechorías y que tampoco hay por qué domesticar. Lo único que hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, eso es una cuestión, la cohesión, la cohabitación, lo que requiere es que el ganadero sea el primer protegido. O sea, que lo que no puede ser es que el lobo caiga el ganadero tenga que cuidar sus ovejas o sus terneros para que venga el lobo y se los roba. Pues no, pues la administración tiene que estar muy atenta, pues para las indemnizaciones, para ayudar para que los vallados sean efectivos, para ayudar para que los perros, bueno, esto no está en el guión, no quería, porque si no estamos aquí hasta las 3 de la mañana. Insisto, es un sitio precioso que es digno de ver, y bueno, pues ahora hay unos miradores, son 20 hectáreas, entonces son 20 hectáreas, hay 3 manadas de lobos. Entonces tú vas a los miradores y los ves. El lobo se siente, no son lobos quitados de la naturaleza, porque un lobo que tú quitas de la naturaleza y no encierras se vuelve loco, no sobrevive. Estos son lobos, pues que yo que sé, pues algunos estaban en casa de paisanos, o sea, alguien que los coge no pensando, pero bueno, los crían y se creen que son perros, y al final después cuando empiezan a enseñar los dientes, pues el lobo es el lobo, y buscan dónde llevarlos. Y están aquí algunos son de Pamplona, otros son recuperados de Navarra,
otros recuperados del centro que hay en Villaralbo, en Zamora, y allí ya empiezan a hacer sus propias camadas. O sea, ya han parido 3 veces y es una maravilla. Lo gestiona bastante bien, no diré, lo digo porque después diré cosas que no hace nada bien la Junta, pero bueno, esto lo gestiona la Junta y como lo hace bien, pues a mí no me cuesta nada decirlo, que lo hace bastante bien. Y bueno, pues ahí tenéis el Centro del Lobo, que bueno, estamos ahora con un proyecto muy importante, que es además muy europeo, un proyecto europeo que consideramos importantísimo, porque a lo mejor os lo digo y parece, este hombre está loco. Yo creo que el futuro ahora estamos con el cambio climático, que es una verdad y que está ahí, que solo tenemos que ver. Bueno, pues esto no sé, yo en mi pueblo ha habido no ha habido invierno, quiero decir, y cuando ha empezado a llover, pues como si, yo qué sé, no hubiera dejado de llover nunca. Estos días ha llovido, pero a lo loco, o sea, eso lo estamos viendo, ¿no? Pero hay otra pata en el medio ambiente que creemos que es muy importante, y de hecho, insisto, nos han aprobado un proyecto muy importante, que son los polinizadores, que son las abejas. O sea, creemos y estamos convencidos que como de cuando desaparecen las abejas va a ser brutal. O sea, en los pueblos, pues yo qué sé, yo que tengo una pequeña huertita allí en mi casa, hasta que aprendí que los calavecines ese año no se lo habían dado porque no había abejas, pues alguien me lo explicó y lo entendí, claro, porque las manzanas, todo necesita polinizadores, y nosotros tenemos un proyecto con Braganza que se llama Corredor de los Polinizadores, y estamos ahí en ellos. Para ganar ese proyecto hicimos este vídeo que fue seleccionado por la Autónoma de Madrid, que ya veréis que es precioso. De algunas imágenes luego veremos en otro vídeo, pero a mí me parece que este vídeo es muy bonito. Porque claro, estas cosas al final te tienen que tutelar la universidad, ¿no? Y nosotros, de mano de la Autónoma de aquí de Madrid, conseguimos este importante proyecto. Hay setas, veréis ciervos que son importantes, desde luego lo hemos visto. Los ríos y sus truchas. Y estas imágenes son fantásticas, ¿no? Entenderéis por qué alguien de allí como yo pues quiere vivir allí. Bueno, esto es la Berrea, que es en septiembre, que también es un espectáculo y que turísticamente también nos está dando muy buenos resultados. Esto es que tenemos una ecorex sanabres de la transhumancia, y estas ovejas ahora vienen de Aliste, pero antes venían de Extremadura. Ahora vienen 4.000 y antes igual pasaban 40.000. Quiere decir que subían en los trenes y allí ya fuera tiraban hacia la sierra, ¿no? Para pasar el verano. Fijaros, la foto es de cómo está iluminado toda la parte esa de pueblo. Estas son imágenes del lago, que luego iremos viendo más, y algunas muy ligadas a Asturias.
Luego está la parte que os decía de lo que es de naturaleza, espero que no salte otra vez. No. Ahora esto sí que lo he encajado, el otro día no lo tenía aquí metido, pero sí que lo he encajado un poco así porque también es medio ambiente y yo creo que es importante además que hagamos una pequeña reflexión, una reflexión enorme sobre el año pasado los incendios que tuvimos en la reserva de la Culebra. O sea, la Culebra es toda una zona montañosa que llega a Puebla, Ujilde, Robledo, los anejos de Puebla, pero bueno, engloba 27 municipios y está codo con codo con la parte portuguesa del Parque Natural de Montesinos. Quiero decir que son dos espacios naturales importantísimos. Y luego está el lago de Sanabria, que es también otro espacio natural. Y sabéis que el año pasado tuvimos 2 incendios bestiales, no tengo por aquí los datos, pero bueno, no os quiero cansar, 60.000 hectáreas, o sea que y la Diputación de Zamora hizo un vídeo que yo creo que bueno, por hacerle un poco por hacer un homenaje a lo y que veáis cómo ha quedado todo, que es un poco el desastre, y la música que está muy bien. También ahí veréis uno de los ancestros más importantes que hay, que es, bueno, aquí tenéis el burro alistano y la capa alistana, ¿no? Las mascaradas que van a salir ahora, pues es una parte de nuestra tradición también. Muy ligada, pero mucho con la parte portuguesa. Pero fijaros así, 60.000 hectáreas, o sea, quedó...
pues el incendio pilló despistado a la Junta de Castilla y León con la mitad de los efectivos contratados y bueno, claro, cuando un incendio que ahora llaman de sexta generación se pone en marcha, es imposible pararlos. Pensar que pasó un embalse, o sea, pasó todo el embalse de un sitio al otro. Y como veis ahí en este final, el Zangarrón de Sanzoles, los Diablos de Aliste, el Zangarrón de Montamarta, los Carochos de Río Frío de Aliste, bueno, la Vaca Bayona de Almeida, son bueno, es muy simpático ese que habéis visto con la tenaza esa que hace así, que sale y te cogía las piernas y te caías. Pues esos son de San Vicente de la Cabeza, bueno, Cencerrones de Vejera, bueno, son carnavales. El más viejo que tenemos en la comarca es el de Villanueva de Valrojo, que es esa careta, una de las caretas que visteis, roja y con los ojos negros, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, pues era como nos divertíamos en esa parte de la Carballeda en los carnavales, ¿no? Pues eran los anteojos. A ver si... Ahora. Luego también